Hola, la historia de David y Goliat es una historia que conocen todos, hayan leído o no la Biblia. Se puede decir que la historia de David, de ese jovencito cuya destreza y valentía lo enfrentaba con un gigante bravucón, maleducado, guarango, y que ganó con los elementos que tenía. Quedó como el símbolo del pequeño enfrentándose con el grande y venciendo. Por eso todos admiramos a David. Más aún cuando comenzamos a leer la Biblia y nos adentramos en lo que sucedió alrededor del gran rey y vemos que Dios lo eligió para reemplazar a Saúl, que fue desechado por su desobediencia. Había una condición que tenía David por la cual Dios lo eligió. Dice en Hechos 13:22, quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando leí por primera vez la historia de Saúl, de David, y me encontré con esa declaración de Dios, pensé para mí qué extraordinaria persona habrá sido David. Un hombre perfecto que hacía todo lo que Dios quería. Si no, ¿por qué diría Dios que es conforme a su corazón? Sin embargo, a medida que avanzaba en la historia, me daba cuenta de que David era un hombre pecador, como todos, que tenía grandes virtudes, pero también tenía grandes defectos, que durante su reinado los límites de Israel se expandieron, se extendieron porque era un gran conquistador, pero también era un guerrero muy sanguinario. Fue en varias veces, él mintió para salvarse de situaciones difíciles en las que se encontraba. Aún fue adúltero porque sedujo y conquistó a una mujer casada con un soldado que estaba al frente de batalla. Esta mujer quedó embarazada y David luego siguió haciendo cosas más miserables todavía. Por eso, cuando leía su historia y veía que él tenía luces y sombras, esto me llevó a preguntarme, pero si es parecido a todos, ¿qué le vio entonces Dios a David? La primera respuesta que me vino casi de inmediato fue la respuesta que Dios le había dado a Samuel cuando Samuel fue a ungir a David como rey. Primero se presentaron los hermanos de David. David no estaba en ese momento, que era uno más grande que el otro, uno más bien parecido que el otro. Y Dios le dijo a Samuel, esto se encuentra en 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué cualidades debe tener un corazón para ser un corazón conforme al corazón de Dios? Podemos descubrir a través de las actitudes de David cómo es un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso yo les invito a ver algunas de estas actitudes de David que lo hacían tan especial. En primer lugar, David siempre alababa y adoraba a Dios. David reconocía en Dios un ser supremo y grandioso. Al cuidar las ovejas, él tenía oportunidad de estar siempre a la intemperie, al aire libre, de día, de noche. Y él veía la inmensidad, el firmamento, la grandeza de la creación. Podía meditar en el poder de Dios. Él se expresaba con cantos, con salmos. Salmos eran composiciones poéticas que nacían de un corazón agradecido y le hablaba a Dios. Y leemos en el Salmo 8, 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Siendo él un jovencito pastor de ovejas, él se preguntaba, ¿pero quién es? ¿Qué es el hombre para que alguien tan grande, un creador tan increíble, lo visite? A David también se lo conocía como el dulce cantor de Israel. En la Biblia se refiere a él de esta manera. Y esto lo encontramos en 2 Samuel, en el capítulo 23, el verso 1, cuando al final de la vida de David él dice unas palabras que se registran en este pasaje. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así que él será recordado, además de como un gran rey, como el dulce cantor de Israel, por las palabras de amor, por los cánticos que elevaba siempre a Dios. También David tenía una actitud que mostraba temor reverente y un reconocimiento del potencial de Dios. Cuando sucedió esta historia de la que hablábamos, de David peleando contra Goliat, Goliat tenía en vilo a todo el ejército de Israel, incluido al rey. En ese momento era Saúl. El gigante salía y les gritaba, se burlaba, decía, bueno, a ver, ¿quién es valiente y viene a pelear conmigo? Y si me vence, quedan todos en libertad. Él todos los días salía y todos los días los invitaba a pelear y tenían todos muchísimo miedo. En uno de estos días apareció David, que iba a ver a sus hermanos por encargo de su papá, y cuando oyó lo que gritaba este gigante, se enojó, se indignó. Y dice en 1 Samuel 17, al final del versículo 26, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Cuando le dijeron a David cuáles serían los beneficios de aquel que venciera al gigante, él se ofreció a pelear contra el gigante. Y él dijo, bueno, pero voy a pelear con mis herramientas. Sabemos todos que esas herramientas eran una honda y unas piedras. Por supuesto, cuando Goliat lo vio, lo menospreció. Lo vio chiquito, menudito, y lo vio sin armadura que llevaba todo soldado. Así que se mató de la risa y le dijo, esto se encuentra en los versículos 44 y 45. Ven acá, que yo les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David tenía bien claro quién era Dios y cuál era su potencial. ¿Quién es Dios y cuál es su potencial? Él tenía un gran respeto y un temor reverente hacia su persona. Otra de las actitudes que vemos en David es que él se dolía del pecado y se arrepentía de todo corazón. David no era perfecto, ni mucho menos. Hay varios hechos que cuentan la Biblia, como les dije anteriormente, que realmente no se los juzga buenos. Pero él tenía una particularidad. Cuando se daba cuenta de que había pecado, se arrepentía de todo corazón. Cuando Dios lo confrontó a través del profeta Natán, después de haber adulterado con la esposa del soldado, David reconoció su pecado, reconoció y se dolió muchísimo, se arrepintió y sufrió muchísimo, se angustió porque se dio cuenta de que había pecado contra Dios, de que había ofendido a Dios y también había ofendido a las personas, a muchas personas alrededor. Él se arrepintió de todo corazón y le pidió a Dios, le suplicó por su perdón.
cuando leemos el Salmo 51, allí se refleja la angustia de haber ofendido a Dios. Y leyendo algunos de los versículos, podemos ver cómo él se derramaba delante de Dios. Por ejemplo, dice en el Salmo 51, algunos versículos que voy a leerles, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Más adelante dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Para hacer una oración así, él después dice: vos no te interesan los sacrificios, los holocaustos, yo eso te daría, pero lo que vos querés es un corazón quebrantado, un corazón que se duele ante el pecado. Él realmente tenía un corazón que se dolía cuando se daba cuenta que había ofendido a Dios. Otra de las actitudes extraordinarias y resaltables en la vida de David es que él nunca quiso levantar su mano contra Saúl, pues había sido el ungido de Dios. Saúl fue el primer rey que Dios levantó. Fue desechado por su desobediencia. Por eso, luego que Dios levantó a David y se encontraron Saúl con David, al principio Saúl amó muchísimo a David. Él no sabía que era quien lo iba a reemplazar. Después comenzó a tener celos amargos contra David y comenzó una feroz persecución porque Saúl quería terminar con la vida de David. David tuvo que escaparse muchas veces y realmente estaba muy angustiado, pero jamás levantó una mano contra Saúl. En un momento donde David estaba escondido con sus hombres en una cueva, Saúl entró a esa cueva y lo tenía bien a mano. David podía haberlo matado, haberlo tomado de sorpresa y haber acabado con esa pesadilla. Sin embargo, no lo quiso hacer. Sus hombres le decían: dale, mira, lo tenés ahí. Jehová te lo mandó para que vos ya lo mates y te deshagas de este mal hombre. Pero miren cuál fue la respuesta de David ante la invitación de sus hombres de que él lo matara. Él dijo así, esto se encuentra en 1 Samuel 24:6, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Lo increíble era que Saúl lo perseguía por celos y lo quería matar, y realmente David hubiera tenido todo el derecho de defenderse. Pero él no quiso tomar venganza por su cuenta. Lo que Saúl hizo, Dios lo juzgaría y le daría la recompensa conforme a sus hechos malvados. Pero eso le tocaba a Dios y no a David. También dentro de las actitudes que estuve mirando de David, hay una que fue muy llamativa para mí, y es que él se proponía actuar bien. En el Salmo 17, David le pide a Dios socorro para que lo libre de sus enemigos. Seguramente uno de esos enemigos era Saúl, que a veces venía con 3.000 hombres a perseguirlo. Y David le decía a Dios: fíjate, Señor, fíjate que yo soy íntegro porque no pienso maldad contra ellos, pero ayúdame, protégeme. Pero fíjense lo que dice en este Salmo 17, el versículo 3. Dice: pusiste a prueba mis pensamientos, examinaste mi corazón durante la noche
Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. A pesar de las situaciones adversas que tenía David, él se proponía no pecar con sus palabras, no insultar, no levantar juicio, no decir nada contra sus enemigos. Apelaba a la intervención de Dios. También David tenía algo extraordinario, que era que se fortalecía en Dios. Hay una historia que cuenta el libro de Samuel, en 1 Samuel 30, donde se muestra a los amalecitas, que era un pueblo contrario, enemigo del pueblo de Israel, y los amalecitas cada 2 por 3 invadían alguna ciudad y hacían destrozos. En una ocasión donde David y sus hombres habían salido, entraron los amalecitas a la ciudad de Siclag, quemaron todo y se llevaron a las mujeres con los niños y las niñas. O sea, se llevaron a las familias de David y de los hombres. Claro, cuando volvieron David y sus hombres y se encontraron con un panorama tan desolador, no daban crédito a sus ojos. Y fíjense cómo describen los versículos del 3 al 6 la reacción de David y de estos hombres. Dice así: cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. David sabía fortalecerse en Dios. No es que él no se angustió y quedó sin reacción ante la adversidad. Claramente dice el pasaje que él lloró junto a sus hombres, que lloró hasta quedarse sin fuerzas, y de hecho por la impotencia, sus hombres, ya que él era el líder, querían apedrearlo. ¿Para qué nos sacaste de acá? Para que después pasara esto y nosotros no estuviéramos en este lugar. Pero ¿qué hizo David después de llorar, de acompañar a sus hombres y quedarse sin fuerza? Él reaccionó y se fortaleció en Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Él fue detrás de estos enemigos, recuperó a todas las personas sin que se perdiera ninguna y hasta se trajo un botín. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llego después de preguntarme qué cualidades tiene un corazón conforme al corazón de Dios, viendo las actitudes que, por ejemplo, tenía David, que fue llamado así por Dios mismo? Concluyo que un corazón conforme al corazón de Dios alaba y adora a Dios. Tiene temor reverente y reconoce el potencial de Dios. Se duele de haber pecado y se arrepiente con todas sus fuerzas. No levanta la mano contra una autoridad, sino que deja la justicia en manos de Dios. Se propone actuar y hablar bien. Se fortalece en Dios. Ustedes saben que una vez que David fue ungido por Samuel, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre David y lo acompañó todo el tiempo. Nosotros hoy tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Y Él es el que nos puede ayudar a tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Nos puede ayudar a tener estas características, estas cualidades que tiene un corazón que a Dios le agrada. Quiero, para terminar, dejarle dos pasajes. Uno está en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Jeremías, el capítulo 17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, dice el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras.
que el Señor nos ayude a tener ese corazón, conforme al suyo, un corazón del cual se agrade, que va a depender también de nuestras actitudes. ¿Oramos? Señor, en el nombre de Jesús, queremos bendecirte, darte gloria, honra y agradecer por tu palabra, Señor, que nos enseña siempre. Queremos tener un corazón que te agrade, Señor, adorador, que te alabe, que se duela del pecado y que se arrepienta si algo te ha ofendido o ha ofendido a nuestro prójimo. Queremos ser personas respetuosas, personas que elijamos y decidamos no transgredir con nuestra boca. Queremos fortalecernos en vos todo el tiempo de vida que nos das. Y Señor, queremos ser personas que siempre clamemos y busquemos tu presencia en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestran ejemplos que nos muestran que las personas no eran perfectas, pero cuando las personas estaban de acuerdo con vos, vos los exaltabas y los ayudabas a salir adelante. Te bendigo, Señor, y te ruego por cada uno de mis hermanos, para que a todos vos nos ayudes, para que a todos vos nos dirijas y a todos, Señor, nos guíes hacia esos lugares preciosos que vos tenés, Señor, y que están preparados para nosotros. Y lo hagamos, Señor, con alegría, con esperanza, sabiendo, Señor, que vos sos el que nos lleva como ese pastor maravilloso que guía a sus ovejas. Te amamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos, de las personas que están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, momentos, Señor, de desolación. Que tu presencia cambie todo, porque tu presencia lo cambia todo de verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo. Si pueden, oren entre ustedes, si son varios los que están en un lugar. Si estás sola o solo, hablale a Dios en el nombre de Jesús y presentale todo lo que tenés en tu corazón y pedirle que te ayude a tener ese corazón conforme a su corazón. Hasta pronto.